Bienvenidos a un nuevo programa de misterios y leyendas del mundo, en el que me acompañan como siempre Gema y Sonia, Muy buenas. Buenas. y en el que vamos a hablar de asesinos y asesinas en serie que han aparecido en series como American Horror Story. Y bueno, ya os adelantamos que la mejor historia es la última, así que así os podéis quedar enganchados o enganchadas hasta el final. Y dicho esto, pues vamos a empezar con Gema, que nos va a hablar de El asesino de enfermeras. Pues a ver, yo voy a hablar de, ya ha habido spoiler, ¿no? Porque de Richard Speck, que fue un tipo que entró a una residencia y mató a 8 estudiantes de enfermería. Entonces vamos a empezar un poco por hablar de los inicios de este ser. Y Richard Speck nace en Illinois, en una familia numerosa, porque al final toda esta gente vamos a tener en cuenta que su infancia no es normal. Él era el séptimo de 8 hijos y su vida empieza un poco de forma relativamente estable, es decir, una vida normal hasta los 6 años. Cuando él tiene 6 años, fallece su padre, a quien Speck estaba súper unido, y el padre muere repentinamente por un infarto. Entonces la muerte de su padre ya le marca, ¿no?, ese comienzo de una etapa de inestabilidad y abuso que va a tener este señor a lo largo de su vida. ¿Qué pasa? Que la madre se casa poco después con Carl Lindbergh, que es un hombre alcohólico, y la familia se traslada a Texas. Y ahí ya Speck comienza a ser un poco testigo y víctima de toda la violencia familiar. ¿Y qué pasa? Que él en la adolescencia ya empieza a tener muchísimos problemas en la escuela. Era introvertido, era tímido, evitaba a sus compañeros. Y este tipo ya a los 12 años empieza a consumir alcohol y empieza con problemas con el alcohol, con 12 años. Y aparte este problema con el alcohol le va a acompañar durante toda su vida. ¿Qué pasa? Que con el tiempo él empieza ya a acumular historial de delitos menores. Había robos, vandalismos, peleas callejeras, y empieza a tener un comportamiento agresivo ya hacia las mujeres, ¿no? Aparte, poco después mostraría signos de tener un trastorno antisocial, y lo que decía la gente que le examinó es que estaba marcada por una total falta de empatía y de desprecio por las normas sociales. Era una especie de, pues, un psicópata. No tenía ningún tipo de remordimientos, no, o sea, y tenía muchísimo desprecio por la vida humana. O sea, no, para él no tenía valor la vida humana. Entonces, ¿qué pasa? Que él comete la masacre en la noche del 13 de julio de 1966. Y digamos que él comete este delito porque se le junta el abuso del alcohol, el historial de violencia y demás, y hace una entrevista para un trabajo, y que era como marinero, y es rechazado. Entonces esto es como que exacerbó ya, fue como, pues eso, la gota que colma el vaso. Si eres un tronado, pues encima te pasa esto y ya ahí es cuando él explotó. Entonces, él, la noche del 13 de julio de 1966, con un cuchillo y con una pistola, bajo los efectos del alcohol, obviamente, porque era alcohólico, entra en la residencia de enfermeras de Chicago. Ahí vivían 9 estudiantes de enfermería, y el ataque se produce como por etapas y dura varias horas. Entonces ahí Speck aterrorizó y mató a 8 de las 9 enfermeras. ¿Por qué? Porque, bueno, Speck llega, ata a las chicas, las separa y las lleva a habitaciones diferentes. Y las asesina de forma brutal, y de forma sistemática. Pero tenemos que tener en cuenta que él entra el 13 de julio y sale el 14 de julio de madrugada. Es decir, no fue un llegar Hmm. y matar a las chicas porque me he vuelto loco, las meto un tiro y me voy. No. Hmm. Se tira todo un día ahí. Se tira toda la noche y se va de madrugada torturándolas y matándolas. O sea, mm, Qué horror. en fin.
Lo que pasa es que una de ellas se esconde debajo de la cama, ¿vale? Ujú. Y logra escapar. Es la única superviviente, Qué locura. que se llama Cora Amurao. Se esconde debajo de la cama en una habitación oscura y permanece en silencio durante todo este tiempo en el que él está cometiendo todas estas brutalidades. Y Porque nunca la entonces, llegó a ver, ¿no? ¿eh? Porque él Ella nunca la sí, llegó a ver, él nunca la vio a ella sí le vio a él, claro. obviamente. Entonces, 4 días después del crimen, el 17 de julio del 66, Speck intenta suicidarse. Él va a un hotel y en el hotel intenta suicidarse cortándose las muñecas en una habitación. Pero es encontrado por los trabajadores del hotel y trasladado a un hospital. Entonces, eh, allí Cora Murao, que era la chica que había logrado escapar, la llevan al hospital y lo identifica. Identifica a este ser, Ujú. ¿vale? Y entonces le arrestan inmediatamente durante el interrogatorio. Él muestra una actitud fría y calculadora, no confiesa de inmediato, es decir, pese a todas las evidencias que había huellas dactilares en la escena del crimen, la testigo, es decir, me refiero, había pruebas suficientes como para condenarle de asesinato de una, pero su comportamiento es de total indiferencia y que eso les sorprende muchísimo a toda esta gente, ¿no? El 3 de abril empieza el juicio en Illinois y ¿qué pasa? Que este juicio es de gran atención mediática. Y entonces la fiscalía, obviamente, lo que dice es que tienen un testimonio pues eso, tiene un testigo que estaba allí aquella noche y que fue, mm, pues eso, testigo de todo el horror que cometió este tipo. Y aparte fue por jurado popular, que lo condenaron. Y la defensa dijo que, bueno, que estaba bajo los efectos del alcohol, ¿sabes tú? O sea, yo a veces lo pienso, tío, los abogados defensores. O sea, obviamente es su trabajo, pero ¿cómo puedes defender a este ser, tío? En fin. Ya. Y la Pero habrá algunos que defensa, se puedan negar, los que sean de oficio, a lo mejor se pueden negar, sí, ¿no? yo creo que hay algunos que se pueden negar y hay otros pues que tendrán que aceptar, pero bueno, el caso es que la defensa dijo que sufría amnesia, ¿sabes? Por recurrido. Claro. Y intentaron hacer como que él tenía un historial de enfermedad mental, pero todos los expertos forenses que vieron a este tipo dijeron que no padecía ningún tipo de enfermedad mental que lo incapacitara o le hiciera no ser consciente de lo que estaba haciendo. Es decir, él era imputable porque él sabía perfectamente lo que estaba haciendo en cada momento y no tenía ningún tipo de enfermedad mental que le incapacitase. Entonces, Ujú. le condenan culpable por los 8 asesinatos y es condenado a pena de muerte. Pero Uy. en 1972 esto se conmuta por cadena perpetua porque en Estados Unidos se abolió temporalmente la pena de muerte. Ah. Ah. Entonces, a lo largo de todo el cancelamiento, este tipo hizo varias entrevistas, ¿vale? Ujú. Y dijo, bueno, si no lo hubiera hecho, habría hecho algo igual de malo. Un psiquiatra me dijo que si no era esto, pues habría sido otra cosa igual o peor, como diciendo que encima se lo tenía que agradecer, ¿sabes? Y le preguntaron que si sentía algún tipo de remordimiento y él dijo que no sentía ningún tipo de remordimiento de lo que había hecho, que se sentía bien cuando lo hizo y que si pudiera volver a hacerlo, lo haría de nuevo. Madre mía. Entonces, ¿por qué se quiso suicidar? Porque era un tipo que obviamente, pues no sé, ¿sabes? O sea, alcohólico, drogadicto. Y aparte de este caso, hay un vídeo de la prisión de este señor que se hizo público en Estados Unidos en 1991. Se filtró un vídeo que había sido grabado ilegalmente en la prisión. Ujú. Y en el vídeo se muestra a este tipo usando drogas, consumiendo alcohol, participando en actividades sexuales con otros presos. Y, y en el vídeo hace comentarios que muestran pues desprecio hacia las víctimas y demás, porque hace comentarios como que se siente al saber que estoy aquí disfrutando después de todo lo que he hecho y que no me importa nada. Hace ese tipo de declaraciones. Madre mía, tío. ¿Cómo están las cabezas, eh? De Sí. verdad Y que... claro, ese vídeo generó una ola de indignación pública y abrió Hombre, otra vez el Dios. debate sobre el control del sistema penitenciario de Estados Unidos, Ujú. ¿sabes? Y sobre el tema de pena de muerte sí, pena de muerte no, Ujú. y, y A ver si todo, al final todo esto. estás manteniendo a una persona con los impuestos de la gente que no se lo merece, ¿sabes?
Sí. Yo es que pienso que muerto el perro se acabó la rabia, así que... Claro, aparte que es que este tipo le condenan a pena de muerte, pero es verdad que la defensa, aparte que se abolió, la defensa lo que alegó a los años es que el jurado había sido sesgado, porque toda persona que decía que veía mal la pena de muerte le quitaron como jurado popular. Ah, Ah, Y entonces, cuando se revisó este caso, como que se lo aceptaron y por eso conmutaron también por cadena perpetua, ¿sabes? mm, qué Porque curioso. dijeron que el jurado había sido sesgado, que había Ya. sido elegido de forma sesgada. Ujú. Joder. Pero lo de este tipo, Madre mía, tío. o sea, un tipo que es, o sea, me refiero, te dicen todos los psiquiatras y forenses que está bien, o sea, es un psicópata, o sea, es Mm, un caso de un psicópata. sí. Em, ¿Qué es lo que te dicen? Y un psicópata sabe perfectamente lo que está haciendo, lo que está mal, lo que está bien, más. Es un tipo Sí, que sí, dice es que volvería a consciente. hacerlo, Sí, sí, es consciente. eh, Claro. y que se sintió bien cuando lo hizo, hace ese tipo de declaraciones. Mm, Y le da igual, tío. y le da igual. Sí, sí. eh, diría, ¿al final le mataron o sigue todavía en la cárcel? Falleció por un infarto, como el padre, joven, con 40 y pico años. Falleció por Ah, un bueno, infarto. por lo menos no duró mucho. Vamos, juraría que sí, pero porque sé que al padre le dio un infarto con 40 y pico Mm. años y él un día antes justo de cumplir, sí, justo el 5 de diciembre, un día antes de cumplir los 50 porque tenía todavía 49, murió de un infarto. Ujú. O sea, estuvo 25 años en prisión Joder. y con 50 muere de un infarto. Aparte que es que, Bueno, claro, esto abrió mucho debate también ante la incapacidad de rehabilitar a ciertos criminales, es decir, no es rehabilitable, No, ¿no? no. es que Entonces, ¿qué yo no hacemos con él? rehabilitaría a nadie de estas personas. Pues como los ¿Sabes? violadores, no son rehabilitables. O sea, no sé, ¿sabes? Que es que por eso, pero encima, una persona que es que no se muestra arrepentida en ningún momento de lo que ha hecho, Mm, pero desde el primer momento no se sentía arrepentida. El intento de suicidio, pues sería por otras cuestiones suyas que estaba desbordado, pero que seguramente sea porque no le habían cogido en el trabajo, ¿sabes? Más que por esto, entiéndeme. sí, sí, seguramente. Mm. Algo que no tenga nada que ver con haber matado a 8. Sí, porque él dice que le da igual eso, Mm, que se sintió bien haciéndolo. O sea, es sí. que, claro, o sea, se abre un debate muy, muy grande Mm, con este tipo en Estados Unidos cuando pasa esto. ya. Bueno, Que normal, Estados Unidos. normal, porque Sí, sí, sí. justo en ese momento es cuando se quita eso de la pena de muerte, pues claro, debate, y más después de haberlo dicho, ¿sabes? Con tan sangre Sí. fría, en fin. Es que, o sea, me refiero, la realidad supera la ficción, porque es que es una auténtica Mm, historia de terror, porque sobre todo esa escena de esa chica debajo de la cama, eh, ¿sabes? O sea, es que es una película de terror, supera, o sea, es que supera, la realidad supera la ficción, desde luego, desgraciadamente. mm. Pues sí. Y se le apareció la Virgen a la chica porque que no Pues la estaría. oyera Mm, ni nada, tuvo mucha suerte también. sí, sí, Porque además debajo de la cama es el sitio más típico en el que te pueden encontrar, ¿sabes? Si alguien se pone a buscar por si mm. hay testigos o algo, ¿sabes? Lo Mm, que pasa que él al final yo creo que como era una residencia de X habitaciones, que él sabía que era pequeña y vio que a 8 chicas ya, ¿sabes? O sea, yo creo que pensaría que ya todo, que estaba ya todo listo, Sí. claro. ¿sabes? Porque a lo mejor otra persona, debido al miedo o lo que sea, en vez de esconderse, intenta escapar y ahí la pillan, Mm, ¿sabes? No sé, Claro, es pero que qué en esas horror. situaciones tampoco sabes cómo vas a Sí, reaccionar. qué horror. O sea, Te quedas tampoco sabes cómo vas a paralizada reaccionar. o te Sí. vas sí. o yo qué sé. Y ni siquiera sabes qué es lo mejor, ¿sabes? Porque No, esta ya, chica claro. pues le salió bien esto, pero le podía haber salido igual de mal que pues a las 8 pobres que les pasó lo que les pasó, ¿sabes? Porque además tenían entre 18 y 24 años, eran todas súper jovencitas. O sea que, Madre mía, Mm. qué horror. joder, su madre. Es que es lo típico que dices tú.
Déjamelo a mí, que me lo cargo yo en la habitación, ¿sabes? Ya. Que la que no va a tener remordimiento voy a ser yo después. Exacto. En fin. Pues este es el caso de este hijo de la gran, ¿sabes? De HDLGP. Sí, efectivamente. No tiene otro nombre despreciable. No, yo es que no lo considero ni ser humano a este tipo de seres. Mm. No, hombre, es que tienen una tara mental tan grande que no. El cerebro no funciona como debería de funcionar. Entonces, Claro, pero es que encima es no un lo son. psicópata, Claro, ¿sabes? O claro. sea, es que ni siquiera. O sea, es que. No. En fin, Ya. porque yo que sé, que no tienen una enfermedad psiquiátrica. Que. Es que es así. Él, ya está. Sí, Sin sí. más. En fin, este A es el las caso. personas y ya está. Mm. Bueno, pues interesante. Aunque a mí el más interesante que me va a parecer que es el último. Sí. Pues nada, Sonia, pues pasamos a ti. Cuéntanos tu asesino o asesina. Pues. Yo os voy a hablar de un lugar. Es un sitio. Bueno, que se llama. Es el Hotel Cecil, que está en Los Ángeles. Se le llama también El Suicida. ¿Vale? Madre Es mía. un lugar donde frecuentaba gente, pues un poco. em, digamos, transeúntes y tal. Pero os voy a contar la historia un poquito desde el principio, cómo se construye y tal, para que os hagáis una idea de. Bueno, es que os vais a flipar, ya veréis. Vale, este hotel se construye en 1924, ¿vale? Justo hace 100 años. Y se inaugura en el 27, justo en el centro de Los Ángeles. Concretamente, para quien lo quiera saber, en el 640 de Main Street, ¿vale? Por si lo queréis saber, porque por todos sitios que he buscado, vídeos que he escuchado y tal, siempre lo dicen, ¿no? Como que lo recalcan. Entonces, bueno, vamos a ¿Sigue recalcarlo allí, por también. curiosidad? ¿Eh? ¿Sigue allí? ¿Sigue Sí, abierto? sí, sigue Vale, abierto. Y fue reconstruido, remodelado y todo esto hace nada, hace. Pues te lo voy a mirar en un momento porque creo que fue. Pero bueno, justo después del. Empezaron las reformas antes del COVID y luego las acabaron después del COVID. He leído por ahí, Vale. no sé si era el 21 o el 22, pero bueno, ahí estaba. Vale, pues este hotel se construye y cuesta $1.000.000. ¿Vale? Y cuenta con unas 700 habitaciones y 19 pisos de altura. O sea, una locura. Claro, es grande, ¿eh? Enorme. O sea, veis las fotos y decís, joder, pedazo de hotel. Sí. Vale, se construye con la idea de albergar a altos cargos, viajeros de negocios y, bueno, algunos turistas que quieran pasar por ahí, pero todo referente pues a altos cargos, a gente con pasta, digamos. Claro, en el centro de Los Ángeles El centro de imaginamos Los que. Ángeles, sí. Entonces, en aquellos momentos, pues la sociedad americana estaba en pleno auge y no paraba de crecer. Entonces, pues se hizo la idea de hacer este hotel. El diseño es súper glamuroso y se lo cuidaron todos los detalles con estatuas de alabastro. El lobby principal era todo hecho de mármol, perdón. Ventanas vitrales de estas típicas que me recuerdan lujo, ¿eh? Sí, lujazo, tío. Lámparas de estas súper chulas, macetas con palmeras, o sea, que lo veis y decís, joder, qué sitio, ¿no? Hostia, voy a preparar la billetera porque a lo mejor. Vale, pues. Bueno, está en Los Ángeles y está en Rodeo Drive, que no sé si estará por ahí, pues esa es la zona cara. Es la zona cara, pero aunque estaba cerca de ferrocarriles y distritos financieros, el teatro Broadway, todo esto estaba muy cerca, la ubicación del hotel está en un barrio conocido como el Skid Row, uno de los barrios más pobres y con más personas en situación de calle, por lo que también se convierte en la residencia de inquilinos con bajos ingresos y turistas que van de paso y buscan algo barato. Esto sobre todo sucede, lo de la residencia de inquilinos y tal de bajos presupuestos, sobre todo se da a partir del crack del 29, que esto fue una locura, que bueno, pues si lo sabéis, pues baja la bolsa, bueno, de todo esto.
y bueno, cierran mogollón de Bueno, empresas, mucha gente se mucha arruina. gente se arruina, muchos despidos, bueno, fatal. Entonces, aquella zona pues es cuando realmente empieza a poblarse de indígenas, y el Hotel Cecil también se vio afectado, por supuesto, De indigentes, ¿no? de indigentes, sí. ¿Has Por dicho indígenas? indigentes, ¿qué he dicho? Indígenas. Indígenas. Indígenas, siempre digo algo siempre me suelto alguna de estas. Es que se llena de indígenas y yo. No, indigentes. ¿Qué pasó Sí, en sí. aquel lugar? Siempre me pasa, tío, siempre digo cosas de estas, no sé por qué. Bueno, no es por faltar el respeto ni nada, eso es porque soy normal. Vale, pues en los años 50 el hotel ya se considera una residencia de bajo presupuesto para los transeúntes. Más o menos, e incluso antes, el hotel es cuando se empieza a conocer por sus leyendas y sobre todo como un lugar de suicidio. El Hotel Cecil cuenta con 17 suicidios documentados, ya os aseguro que son muchos más, y al menos, mínimo, 2 asesinatos. Allí dentro. Sí. También era un lugar donde tenía lugar encuentros entre parejas adúlteras, actividades relacionadas con las drogas, la prostitución, todo esto, ¿eh? Un sitio peligroso, sí, o sea, al final se hace con mucho lujo y mira quién acaba, ¿sabes? El barrio se apodera del hotel. Uno de los casos más conocidos es el de que creía que iba a hablar Estela de este caso. Fue en el 1947, es el caso de Elizabeth Short, o conocida póstumamente como la Dalia Negra. Y aunque no tuvo lugar su asesinato en el hotel, fue vista en el bar del hotel, creo que la noche antes de haber sido asesinada, y normalmente frecuentaba bastante ese lugar. O sea, la historia de la Dalia Negra, no sé si forma parte también de American Horror o no. Uh-huh. He visto la peli. ¿Has visto la peli? Sí. Pues es bastante perturbadora. Os hago una pincelada porque tampoco quiero enrollarme, porque es que hay un montón de casos y vamos a hacer pinceladas, pero es uno de los casos más conocidos del hotel o cercano al hotel. Esta chica, resumiendo mucho, llega a Los Ángeles pues porque acaba reconciliándose con su padre y tal, vuelve a Los Ángeles, va a Los Ángeles con su padre para hacerse actriz. Y bueno, la cosa no le va muy bien, acaba frecuentando pues lugares así un poco más turbios, ganando dinero pues de forma, pues no sé si prostituyéndose o de forma un poco truculenta, ¿no? Sí, se liga a los hombres con dinero y todo esto, es que no me sale la palabra. Bueno, pues llega una noche que creo que es esa noche, al salir del hotel, pues un señor la mata, pero bueno, no se encuentra al asesino, y esta chica es asesina de tal manera que fue muy polémica porque le cercena el estómago de una manera que solo un cirujano o un médico especialista podría hacerlo, de una manera que no rompe nada, o sea, ¿sabes? Es perfecta. Una incisión súper perfecta, la parte por la mitad. Y también le dibuja una sonrisa en la cara, le hace, me parece, tragarse su propia carne, un trozo de piel donde tenía un tatuaje o algo así. Y es bastante polémico. Se acaba sabiendo quién puede ser el asesino años más tarde, debido a que creo que su hijo lo acaba descubriendo. Y entonces va a la policía a explicarlo. El hijo del asesino. El hijo del asesino, sí. Esto fue en el 47, pero ya os haré un resumen de los casos que hay. Pero bueno, esto es uno de los más conocidos. También os lo cuento rápido. 2 asesinos en serie se hospedan en el hotel a la vez que asesinaban y violaban a sus víctimas. No tiene por qué ser en el hotel, pero sí que se hospedan en el hotel durante sus asesinatos y todo esto. Sí. Claro, o sea, se hospedaba gentuza ahí. Sí. Además también de ser el escenario principal, ahora sí, de un asesinato de una mujer de unos, no he encontrado la edad, 60-65 años, conocida como la Paloma Dorada, porque era una señora, una señora que se ve que pues que le daba de comer a las palomas y que siempre estaba pues ahí cuidando a las palomas del barrio y no sé qué, era como muy querida, era una señora muy conocida, muy querida y que se hospedaba
hacía bastante tiempo en el hotel. Y el último caso, que dio lugar a un misterio que aún a día de hoy está sin resolver, que es el de, no sé si la conocéis, Elisa Lam. ¿Os suena Elisa Lam? Es que me suena, No. tío, pero no sé de qué. Esto es bastante heavy, este caso. Incluso me parece más curioso que el de Elizabeth Short, pero bueno, los dos bastante tela. Vale, pues ahora sí, vamos por partes, que esto no se acaba. Empiezo desde el principio. 1926, os he hecho un resumen, ¿eh? 1926. Un minero de Arizona fue encontrado muerto y no se saben las causas de la muerte. En el 26. El hotel se construye en el 24 y se inaugura en el 27. Pues el 26 ya se encuentra muerto un minero. Un minero. El primer crimen registrado en el hotel de Cecil, que le dicen, fue en enero de ese mismo año. Un hombre se quitó la vida después de pelearse con su esposa y su hijo, dejando una nota una nota de suicidio, donde decía que el dinero no daba la felicidad y que lo había intentado. Se ve que tuvieron una bronca bastante heavy y este señor pues lo perdió todo, a su esposa, a su hijo y a su casa. Y entonces pues se suicidó en el hotel. En cambio, este es el primer crimen registrado. Vale, pues el primer suicidio está documentado en 1931. Esto es lo que no me acaba de cuadrar, porque se supone que en el 26 se suicida este señor, pero bueno, digamos que el primer suicidio registrado, documentado, es en el 31. Un hombre murió en su habitación después de haber ingerido cápsulas con veneno. Eso también es bastante nombrado en todos los sitios cuando buscas sobre el Hotel Cecil. Sí. A lo mejor le envenenaron, ¿no? Y no se suicidó. No se sabe. No hay nota póstuma, no hay notas de suicidio, ni nada de esto. Y encima en aquella época que pruebas de ADN y demás no había, pues a saber. Justo un año después, una joven de 25 años se disparó en la cabeza. Un joven, perdón. Me he liado. Madre mía, qué asco de hotel, ¿eh? Sí. En el Imagínate 34... que vas allí sin saber la historia. Sí. Os voy diciendo el año para que veáis más o menos el ritmo, pero no os digo ni... Os diré alguna edad puntual, porque sea curiosa, pero no os voy a decir ni nombres ni nada, porque es que es una locura, porque es que hay muchos. Y os quiero hacer un resumen rápido. Vale. En el 34, un sargento del cuerpo médico del ejército se cercenó el cuello con una navaja. Esto se ve que, debido a unas notas que dejó, pues se ve que tenía problemas de salud y decidió suicidarse. En el 37, una mujer cayó desde una ventana del 9º piso y su cuerpo fue encontrado enredado en los cables telefónicos y no se sabe si fue un homicidio o un suicidio. No, claro, es que eso ya... A lo mejor se cayó y se mareó. Sí. Sí, claro. Como la ventana no le llegue por los tobillos. No son balcones. No lo sé cómo era el hotel. No son balcones. Ah, vale. Son ventanas. Una ventana tan baja como para desmayarte y caerte por la ventana. En el 38, un bombero saltó desde el 14º piso y cayó sobre el techo de un edificio vecino. En el 39, un oficial fue encontrado muerto después de haber ingerido veneno también. Al siguiente año... Creo que les mataban, con veneno. No sé. Al año siguiente, bueno, supongo que era la forma más rápida de suicidarse también sin agredirte. El año siguiente, en el 40, una maestra fue encontrada al borde de la muerte por la misma causa, por el veneno. Aquí también hay un poco más de historias y se busca y esto, pero bueno, acaba muriendo. En el 44, una ex trabajadora, esto es fuerte, una ex trabajadora de guerra dio a luz a un bebé en el cuarto del hotel, ella sola, con su novio al lado, pero estaba dormido. Y sin despertar a su acompañante arrojó al bebé por la ventana. Madre de Dios. Alegando más tarde, cuando lo pillan, que pensaba que el bebé estaba muerto. Pero no estaba muerto porque luego pues la autopsia al bebé y todo esto, pues se ve que el bebé había cogido aire y estaba vivo. Sí, vamos, que lo normal, ¿sabes? Tú ves que has tenido un niño y que ha nacido muerto o parece que no está bien y lo dice, bueno, pues le tiro por la ventana. Sí, pero se ve que la chica como que no quería... ¿Y el novio cómo no se puede despertar? Pariendo, que parió sin hacer ningún ruido. Pues puede ser. No lo entiendo. Bueno, hay partos... Y claro, como no debe de doler eso ni nada. Sí, pero bueno, hay partos así... O la chica tenía mucha fuerza, no sé. Mucha resistencia, quiero decir. No, pero... se hizo el dormido.
Pero bueno, que también me parece que decía que no sabía que estaba embarazada y algo por el estilo. Evidentemente. Madre mía, ¿Sabes? vaya colgada, sí. Sí. Todo es como sí, señora. Sí. Todas las declaraciones que usted me está dando cuadran, desde la primera hasta la última. La acaban encerrando. Normal. Esto fue en el 44. Pues en el 47 un hombre saltó desde el 7º piso. Tampoco sabemos por qué fue. En el 47 también fue encontrada Elizabeth Short, que ya hemos hablado de ella. Uh-huh. En el 54, aquí ya pasaron unos pocos años, una mujer saltó desde el 7º piso cayendo sobre la marquesina del hotel, que supongo la marquesina, no lo sé muy bien, pero creo que es esto que hay justo encima de la puerta de entrada, ¿no? Uh-huh. Sí, yo imagino que es como el toldillo. Sí, el toldillo ese, sí. Entonces pues había gente alrededor y tal, y cayó encima de la marquesina. También en el 54 una mujer saltó por la ventana para vengarse de su pareja. Pero no se estaban peleando en la habitación porque se ve que el señor pues había ido a comer o a cenar o no lo sé. Esta señora cuando se tiró por la ventana pues cayó sobre un peatón. 2 pájaros de un Encima tiro. mató al peatón. Tócate los pies. Sí. Tócate los huevos. Sí. En el 55 se suicidó y en el 55 también se suicidó saltando desde el piso 13. Supongo que un chico o una chica no lo ha apuntado. Lo he escrito rápido. En junio del 64, una señora de 65 años... A ver, no, esta es la señora que os he dicho antes, la Paloma Dorada. Vale. Que no sé si son 60 o 65, lo tengo que buscar, pero no lo he encontrado. Se hospedaba regularmente en el Hotel Cecil, fue encontrada muerta y había sido apuñalada, estrangulada y violada. Y todas sus pertenencias habían sido robadas. Y esta mujer pues era... Qué locura. Sí, era bastante querida allí en el barrio y en el hotel. En el 75, ahora ya hacemos un salto bastante grande, una mujer se pensaban que tenía 23 años, saltó desde el piso 12. Esto no sé por qué lo han puesto y porque tampoco han explicado mucha cosa más. Todo esto está en la Wikipedia, ¿eh? Os estoy relatando prácticamente lo que pone la Wikipedia, pero súper resumido. Porque luego te pones a buscar en vídeos y todo esto y te cuentan pues lo más interesante. Pero es que me ha parecido tan increíble y tan heavy, tantos suicidios en un mismo lugar, que es que tenía que comentarlo. No, es una locura, sí. Sí. Luego en el 76, y esto no está apuntado, no lo he encontrado, lo he visto en un vídeo, un hombre llamado Jeffrey Thomas Pally se subió a la azotea del hotel y disparó 15 tiros ahí a lo loco a la gente. Pero, por suerte, nadie resultó herido. En este caso, no pasó nada. Normal que era tuerto. Sí. Y en los años 80 se hospedaba en el Hotel Cecil Richard Ramírez, o más conocido como el acosador nocturno, que es el que os he dicho antes de que se habían hospedado asesinos en serie durante sus hazañas. Si os acordáis, bueno, tenéis hasta un documental en Netflix del acosador nocturno. Es un tío que, bueno, ha matado como a 14 personas, si no recuerdo mal. Sí, 14 personas en la ciudad de Los Ángeles. Y durante pues, esos años se hospedaba en el Hotel Cecil. Estaba en el piso 14. O sea, me parece curioso que 14 personas y se hospedaban en el piso 14. Pagaba $14 la noche y mató a 14 personas. O sea, es que todo... 14 personas, $14 pagaba por cada noche que estaba allí y estaba en el piso 14. Era como su número de... No sé. No, sí, desde luego. Mira, sí. La gente está chala, chaval, de verdad. Pues este chico pues merodeaba normalmente alrededor del hotel y sobre todo pues la zona esta del Skid Row que os he comentado antes, que es el barrio así un poco de bajo fondo, y entonces es cuando elegía a sus víctimas. Se cree que fue durante su prolongada estancia en el Cecil que cometió gran parte de sus asesinatos, evidentemente pues sí. Fue detenido en el 85 y condenado en 1989. Fue capturado gracias a una última víctima, la cual sobrevivió al ataque y tuvo la fortaleza, tras ser su marido asesinado y ella violada, de asomarse por la ventana. Es que tenéis que ver el documental, es buenísimo. Este tío se dedicaba a perseguir a sus víctimas hasta su casa y las violaba en su propia casa. Madre mía. Y las mataba, las violaba, las mataba y me parece que hasta las mutilaba también, ¿eh? O sea, horroroso.
Y la última víctima, pues se ve que, pues eso, que se asomó por la ventana cuando vio escapar a Ramírez en una furgoneta de Toyota de color naranja y se lo comunicó a la policía inmediatamente. Se ve que ya estaba bastante buscado. Sí, sí. A ver, si os interesa saberlo también, pues la sentencia final de este señor fue acusado por 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales 3 eran menores, 2 secuestros. Hijo de su madre. Madre mía. Y 4 actos de sodomía. No, más. 2 violaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Todo 14. Mira, en ese momento le metes en el hotel, o como el hotel ese está maldito, ¿sabes cómo te quiero decir? Sí, le sí. quemas con él dentro y ya está. Ya está. Lo fuerte Bien. también es que solía secuestrar a niños pequeños para llevárselos con el coche, abandonarlos a cientos de kilómetros de su casa, solo por el simple placer de verlos sufrir. Joder. Sí, sí, estaba loquísimo, ¿eh? Como el que ha explicado Gema, pero con otros temas. En el hotel hubo una temporada, esa temporada en la que Ramírez estaba hospedada en el hotel, se ve que los huéspedes se quejaban del agua del hotel. Y pues que tenía un sabor muy raro, que tenía un color muy feo, que le iba muy mal, todo esto. Entonces empezaron a mirar a ver qué podía ser y fueron a la azotea del edificio, lugar inaccesible o prácticamente inaccesible. Solo puedes acceder pues si tienes la contraseña o la llave o lo que sea. Además tiene un sistema de seguridad bastante heavy. Y en el tanque de agua descubrieron un cadáver de una chica jovencita que estaba allí de vacaciones y de turismo. Y se cree que podría haber sido el señorito ya difunto Ramírez, el acosador de nocturno. Vamos, sí. Y lo interesante de este caso es que cuando empiezan a investigar el caso de Elisa Lam, esta chica, se encuentran unos vídeos, unas grabaciones en el ascensor, en uno de los ascensores del hotel, donde se la ve haciendo cosas bastante extrañas. Entra en el ascensor. Esto lo podéis ver también. Hay un documental de Elisa Lam en Netflix también. Eso lo vi hace bastante tiempo y eso os digo que tiro de memoria. Se la ve entrando en el ascensor, se la ve picando a todos los pisos del ascensor. A mí esto que cuentas me suena muchísimo. Es que es súper conocido. Sí. Y se la ve esconderse, poniéndose detrás de la puerta y, ¿sabes? Entre la puerta y los botones, que hay, pues hay un poquito de espacio. La puerta no se cierra, por más que le aprieta los botones. Entonces se la ve asomarse, así con mucho cuidado y rápido, mirando hacia afuera a ver si hay alguien o a ver si sigue alguien allí. Y se vuelve a esconder. En otra grabación se la ve fuera del ascensor. El ascensor sigue cerrado. En otra grabación no. En el mismo momento ella me parece que sale. Lo que pasa es que esto se enseña en varios vídeos. Sale del ascensor y se la ve como si estuviera hablando con alguien, pero gesticulando de una manera muy extraña. Como si tomado alguna cosa bastante fuerte para ella. O como si se quisiera quitar algo de encima. Gesticula de una manera muy extraña. Y no hay nadie, en ningún momento en la grabación, aparte de ella. Y luego se la ve que se va y es cuando se cierra la puerta del ascensor. Esto es súper turbio todo, porque es que por más que pique a todos los botones y entra y salga del ascensor, no se cierra hasta que ella no se va hacia el pasillo. Y en ningún momento se ve a nadie pasar por delante que no sea ella. Y bueno, pues se supone que pues ese mismo día es cuando la chica pues es asesinada, que al principio decían que era un suicidio y evidentemente no, porque una chica de su estatura no era muy alta, unos 1,50 m y pocos me parece. No llega, sí. Y bueno, pues subirse a la azotea, pasar por la seguridad de la azotea y abrir un tanque de agua, que eso pesa una barbaridad, la puerta del tanque de agua, que son de estas como no sé qué material es, pero eso pesa un huevo. O sea, es imposible que tú cojas y te tires ahí. Además se la encuentra desnuda, con la ropa volando a su alrededor. Que no. Bueno, volando. En suspensión en el agua. Sí. Entonces, pues esto fue bastante
bastante polémico en su momento porque la chica... Bueno, y en realidad la chica teóricamente no tenía ningún problema mental ni nada por el estilo que la hiciera tomarse ¿vale? medicación o cosas así. Pero años más tarde creo que se dijo que sí tomaba antidepresivos. Que esto yo creo que no te hace... Esa chica no obvio. Esto no te hace hacer estas cosas, ni mucho menos. Entonces creo que fue pues drogada intencionadamente y Sí, por la chica supuesto. pues entre alucinaciones me imagino y que alguien la estaba persiguiendo, pues al final porque se la veía gesticulando de una manera bastante afectada, o sea que yo creo que algo afectada sí que estaba de... Pobreta. Sí. Y está muy, muy interesante esa historia, porque es que además los padres también enseguida que vieron, porque la chica llamaba todos los días a sus padres, y ese día cuando vieron que no llamaba, enseguida llamaron a la policía de allí de Los Ángeles y se pusieron a buscar, pero claro, ya era tarde. Pero muy, muy interesante, y creo que había más casos, pero es que... Mira, dice... Además esto lo dicen en el documental del Hotel Cecil, que lo digo mal todo el rato. La gerente del hotel en el documental dice que durante los 10 años que ella estuvo trabajando allí, por lo menos hubieron 80 muertes. Madre mía. Y estuvo desde el 2007 al 2017. O sea que Yo soy la imagínate gerente y que... me largo, ¿sabes? Sí. Yo soy la gerente y digo, venga, ¿qué os quedáis, chavalillo? Venga, Sí. hasta luego. 80 muertes, pero solo desde el 2007 al 2017, 10 años. Y os he contado los que vinieron antes. O sea que imagínate el sitio este, el Hotel Cecil, la de crímenes, la de suicidios, la de homicidios, de todo lo que hay ahí acumulado. Y evidentemente, pues, como no, pues hay gente pues que dice haber visto, haber escuchado, se escuchan voces, se escuchan pasos, se escuchan gritos, se ven entes, se ven cosas en los pasillos y de todo. Evidentemente, pues claro. Es normal. Normal que la gente diga eso porque tú vas a un sitio así con la idea de que han pasado todas estas cosas y yo voy allí y también escucharía de todo, también te digo. La sugestión claro. es lo que tiene también. Y lo que tiene, sí, sí. Es que hay más, pero es que tampoco quiero alargarme, pero para que veáis que Ya que es infinito esto. es infinito. Y bueno, películas referentes a esto, también en American Horror aparece un hotel, no se le nombra como el Hotel Cecil, pero se habla de este hotel. Está ambientado en este hotel, digamos. Y, Madre mía. y ya Es está. que fíjate qué locura, ¿sabes? Trabajar allí. Yo soy la trabajadora y digo, mira, voy a buscar otro trabajo, ¿sabes? Si necesito el dinero ya me iré apañando. Como arroz todos los días, pero Sí, me voy buscando otro trabajito. sí, sí. En fin, pues esta es mi historia. En vez de hablaros de un personaje, pues os he hablado de un lugar que creo que está bastante interesante. No sé si tenéis planeado ir a Los Nunca he Ángeles ido. próximamente, pero os recomiendo visitar el Hotel Cecil, al menos de pasada, no para entrar, no hace falta. No os alojéis allí, porque a saber, lo mismo Está hay 5 asesinos. recién remodelado, eso sí. Esto Ya, Hombre, pero igual. sigue estando en una zona chunga, así que... sigue estando en una zona chunga, pero ya no es lo chungo que era antes, que seguirá siéndolo igualmente, pero no tanto como lo fue en aquella época con el crack del 29, antes había mucha droga, más que ahora, había Bueno, mucho de espérate todo. ahora con el fentanilo, ¿sabes? Uy, bueno, es verdad, tienes toda la razón. Pues mira, O sea, seguramente cara- allí, sí, seguramente allí haya un gran número de gente que consume fentanilo. Seguro. No sé si consumen o Entonces lo te usan da más como... miedo todavía. Sí. Son zombies. Allí en Los Ángeles, tú lo sabrás, Gemo, ¿lo consumen en formato cápsulas o algo así o cómo? No sé si lo consumen, o sea, me refiero por vía intravenosa, ¿O por intravenosa? Vale, pinchado, porque Pincha. sé que hay gente que Bueno, se claro. lo pincha. Claro. Y otros lo consumirán vía oral, Hmm. pero claro. Claro, debe ser pinchado, sí. Claro. Pues mira, seguramente sea... Pero, claro, allí la gente... Claro, es que allí en Estados Unidos también, lo que pasó con la oxicodona, también con el oxycontin en su momento, es Sí. que allí
sea, esta gente Está muy mezclaba mal una cantidad regulado. de sustancias. Sí, está fatal regulado, ¿eh? Aquí todo lo contrario, ¿eh? Aquí sí, esto sí que lo tenemos bastante bien. Yo, por lo menos yo en la farmacia, para poder vender un fentanilo en parches, que es lo que solemos vender, Sí. bueno, la de cosas que tenemos que rellenar y bueno. O sea, el protocolo es, yo lo pido y yo ya tengo que dar un número único de vale, Y es un tienes un papelito, número de sí. referencia. Entonces me llega y cuando me llega le tengo que entregar al repartidor ese vale. Todo rellenado, el día de la pedida, dónde lo he pedido, todo, la dosis, todo. Y cuando lo No, de hecho, hay vendo, gente, vamos, o sea, me refiero que hay casos de gente en algún hospital o cosas así, trabajadores que han claro, intentado comercializar el sí, fentanilo para sí, ganar dinero y eso tiene un número de serie, porque aparte del fentanilo es barato, o sea, eso tiene sí, luego un número de serie que si tú lo rastreas te lleva al hospital y es como, a ver, claro. si este ha salido de aquí, vamos a ver de qué unidad ha salido, o sea, está súper controlado, entonces, bueno, pues Y ahora, ¿Para qué ahora se más, usa eso? La gente, o sea, la gente que lo necesita, ¿para qué lo usa? para el dolor, para el dolor es un sobre analgésico todo. Vale, muy vale. potente, un opiáceo. Sí, sí, sí. Pero bueno, que también para venderlo tengo que apuntar el nombre. Antes tenía que apuntar la dirección, el DNI lo tengo que apuntar también. Tengo que apuntar el ZIP, el número de la tarjeta sanitaria. Y, y bueno, y el vale. Bueno, es que hay que hacer Claro, es un que hay protocolo control, super sí, heavy. sí. Y como lo des adelantado, te puede caer un moco de la hostia. O sea que está súper regulado aquí, al menos la venta en farmacia. ¿eh? Claro, luego en el hospital, pues también, me Pero imagino, es que debe de ser todavía sí, más heavy. Sí, sí. claro, hay control. Hombre, si es que allí al final, en Y allí, Estados Unidos, yo no, creo que allí están, no. encima, les resulta barato. El efecto es mucho más corto, pero muy potente en ese tiempo. Para que el problema es que se pasan de frenada y hacen una, ¿sabes? Una parada Sí, y, sí, sí, y sí. luego van con ¿cómo lo llaman ellos? El va por vía intranasal, Ujú. narco. No me acuerdo cómo lo llaman allí, que lo tienen en Estados Unidos y Narconex o algo así, es que no recuerdo cómo es el nombre. Y pues vía intranasal intentan Ujú. revertirlo. Madre mía, Pero claro, te claro. tienes que tener cuidado porque reviertes el efecto en general Claro, y la persona se te puede levantar agresiva. En fin, madre mía. que Estados Unidos es. Sí, sí. De hecho, veremos que la cuna de todos estos monstruos son estadounidenses, ¿sabes? Pero bueno, Sí, 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 todo está allí. Que yo lo dejo caer por si os mola este formato y esto, podemos hablar, pero de España, ¿eh? Que también tenemos cada sí, por perlas supuesto. que telita, si os mola el tema que estamos siguiendo ahora. Sí, que Por... nos lo dejen en comentarios, Sí. gente. Bueno, Estelita, cuéntanos tu casito. Bueno, pues yo voy a hablar de la primera asesina en serie de los Estados Unidos, que es el caso de Aileen Wuornos. Es una mujer que nació el 29 de febrero, año bisiesto, todos los años bisiestos son malos, de 1956 Mentira, Porque tú lo Mentira digas. que Porque tú lo ¿eh? digas. Todos los años bisiestos no son malos, Estela. Hay años la bisiestos de mayoría todo. sí, la mayoría sí. Mira, una vez, ahora no me acuerdo, pero una vez me puse a investigar y vi que Sí. en un montón de años bisiestos pasaban catástrofes. ¿Y Siempre eran miraste bisiestos. los años no bisiestos? Lo que pasaba. No, yo miré las Ah, bisiestos, amigo, que es lo que a mí me sesgado. interesaba. Vale, vale. Ya estamos, bueno, da igual. Vale, vale, vale. Venga. Hay que investigarlo todo, Estela. Hombre, es que yo nací en un Bueno, año bisiesto. Si eso no es bueno, que venga de Dios y lo vea, ¿sabes? ya Bueno, estamos, es que. venga, venga. A ver, Sigue, sigue contando. bueno, que nació el 29 de febrero del 56 en Rochester, Michigan. Y bueno, como tú has dicho antes, pues esta chica también tuvo una infancia bastante turbulenta, porque bueno, sus padres pues se divorciaron antes de nacer y su padre acabó en un psiquiátrico donde se quitó la... No, perdón.
que su padre estaba en un psiquiátrico y luego acabó en la cárcel porque hizo, no me acuerdo ahora qué hizo, alguna cosa, y allí se quitó la vida. Entonces, bueno, esta mujer pues fue abandonada por sus padres junto a su hermano y adoptada por sus abuelos a los 4 años. Y bueno, pues los abuelos tampoco es que la trataran muy allá porque la castigaban bastante y sufría también abusos. Y a los 12 años, que esto aquí es una cosa que no me cuadra mucho, pero bueno, a los 12 años descubrió que sus padres eran sus abuelos. Así que no sé muy bien la parte esa de lo del padre que se está en la cárcel y tal, por dónde van los tiros. Pero bueno, da igual, el caso es que no tuvo una infancia muy buena. Eso es así. Eh, la chica, pues bueno, tuvo una vida bastante activa, ¿no? En cuanto a relaciones sexuales se refiere. De hecho, incluso se llegó a, bueno, tuvo relaciones con su hermano también. Y a Joder. los 14 años, después de que la violasen, pues se quedó embarazada y dio a luz en casa, pero después de eso, pues la echaron de su propia casa y al niño pues le dio una adopción. Así que a partir de ahí, pues como que empezó, digamos que la mala vida en la calle, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Madre mía. Bueno, empezó a trabajar en el año 74 Ujú. como dama de compañía y aquí pues con otro nombre, aquí se la conocía como Sandra Krebs, ¿vale? Con el tiempo, porque se fue moviendo, ¿no? Por varios estados y con el tiempo llegó a Colorado, donde la encarcelaron por conducir borracha, desorden público y haber disparado un arma. Pero bueno, la Era un chica, pues elemento, ¿eh? como, Joder. sí, sí, la, chi- la Vaya. chica como no, vamos, no le gustaba atenerse a nada, pues ni se presentó al juicio ni nada y abandonó la ciudad. eh, vamos, sin ir al juicio y regresó a Michigan. Y allí, pues otra vez fue detenida porque tuvo una trifulca con un camarero por lanzarle una bola de billar. Y claro, cada día pues iba acumulando pues más órdenes por beber o por conducir sin carné. Lo que tiene la mala vida, ¿no? Hasta ahí pues más o menos, pues bueno, podría ser como entendible entre comillas. Luego, en el año 76 su hermano se murió de cáncer y como ella era la única beneficiaria del seguro del hermano, pues recibió 10.000 dólares que los empleó en gastar todas las deudas que tenía, me imagino que de multas y todo eso, y luego pues también los del pilfarro comprándose un coche. Y bueno, pues ese año se mudó a Florida y allí conoció a Lewis Fell, que era un hombre de 76 años, o sea que bueno, me imagino que ya veréis por lo que se casaría con él, por el dinero supongo. Ujú. Eh, pero aún así, pues ella seguía, bueno, a ver, antes de seguir, este hombre era el presidente del club náutico, así que imagino que andaría bien de pasta y Sí, yo tal. creo que cojo no iba, ¿no? Yo creo que tampoco, pero bueno. El caso es que, bueno, la chica pues seguía metida en problemas en los bares, me imagino que le gustaba bien el mollate, y 6 semanas después de casarse, pues golpeó al marido con una caña de pescar y este hizo que la pusieran una orden de alejamiento y se anuló Bueno, el matrimonio. Así que bueno, pues ella siguió con su vida. le tiró la caña, ¿no? Sí, ¿Eh? Le dijo, no es que te estaba tirando la caña. siguió con su vida y el 20 de mayo del 81 pues fue detenida en Florida por un robo a mano armada y allí estuvo presa durante un año. Luego más tarde, en el 84 pues ella seguía haciendo delitos y fue detenida también por estafar con cheques falsos. Y en el 85 fue sospechosa del robo de una pistola y de su munición. Y en esta época, en vez de llamarse Sandra Krebs, se había cambiado el nombre por el de Lorin Christine Rau, que se lo había robado a su hermanastra. O
siguiendo con su trayectoria delictiva, en el 86 ya se había ido a Miami y fue detenida por robar coches y por resistirse a la policía. Aquí ya tenía su nombre, el de Aileen, a ver, Aileen Wuornos, ¿vale? Aquí ya se llamaba como se tiene que llamar en principio. Pero meses más tarde, pues otra vez fue detenida y empezó a usar el alias de Susan Blackovich. Vamos, Madre que esta mía, mujer qué ha tenido más mujer, ¿eh? nombres que yo qué sé. Sí, sí. Que Tamara, la mala. Tiene también muchos nombres. Sí. Bueno, pues por esa época conoció a Tyra Moore, que es la mujer que se convertiría en su amante y en su gran apoyo. Porque bueno, aunque ellas también fueron denunciadas por el propietario del piso donde vivían, en Downtown Beach, por actos vandálicos en la vivienda, pues tampoco, por esa época no hacían mucho más, ¿vale? Ujú. Em, Aileen, que es la del caso, ¿vale? Trabajaba se dedicaba al oficio más antiguo del mundo, ¿vale? Y trabajaba en las paradas de los camioneros, eh, pues como prostituta. Y le contó a esta mujer, a la Taira, que ella había llegado a estar hasta con 40 y 50 hombres a la semana, ojo, a la semana, y se ganaba pues $1000 que los despilfarraba por ahí, claro. Y bueno, como muchos ni la pagaban y la humillaban, pues esto hizo como que poco a poco ella fuera transformando o fuera creándose, ¿no? Como odio y ira y un sentimiento de Hacia todo venganza el contra género. los hombres. Porque, Sí. a ver, esta mujer es como conocida como la asesina de hombres, ¿vale? A ver, ya es lo que contaré ahora. Porque ya empezamos como con los asesinatos. Ujú. Entonces, el 30 de noviembre del 89, mira, ya habías nacido, ya pasado tu año bisiesto, Gemma. Y ya, en plan, ya. Eh, sí, mientras trabajaba de prostituta, pues tuvo lugar su primer asesinato, que fue a Richard Mallory, que le encontraron 2 días después de su desaparición enrollado en una alfombra. Y Aileen declaró un año después, porque claro, a ella no la pillaron al momento, ella declaró más tarde, diciendo que, a ver, que él se puso violento y que ella pues tuvo que sacar su arma para intimidarle y que, claro, como temió por su vida, pues que le tuvo que disparar y lo hizo hasta en 4 ocasiones. Y claro, luego como que no sabía qué hacer, entonces lo envolvió y lo dejó en un vertedero. Lo que pasa que, bueno, creo que, es que esto no me lo he apuntado, pero de cuando lo estuve mirando, creo que dos chicos que estaban buscando pues cosas así reutilizables del vertedero, vieron esa alfombra que estaría bien y claro, al desenrollarla, pues vieron el cuerpo del tal Richard. Pues continuando con los asesinatos, en julio del 90 apareció otro cuerpo en el bosque, que era David Upper, que era un obrero de la construcción y que llevaba un mes desaparecido. Y cada mes pues se fue encontrando como un cuerpo, ¿no? Así hasta un total de 6 personas de mediana edad y todos eran hombres de raza blanca. En todos estos casos se hallaron como indicios de robo, porque ella lo que hacía era también robarles después de matarles. Entonces, cuando se empezó la investigación, que se inició en Oakland, el inspector que la llevaba em, ató cabos y llegó a la conclusión de que el asesino de todas estas personas era una mujer, porque todos los disparos estaban hechos en el cuerpo y no en la cabeza, porque según por estadística, los hombres normalmente disparan en la cabeza para matar de una vez y las mujeres, pues no sé, debe ser que o tienen peor puntería o disparan bueno, en el cuerpo donde caiga, pues por el acto de defenderse o por lo que sea, no sé. No, pero también te digo que, o sea, si ella estaba cuerpo a cuerpo con ellos, ¿sabes? En un momento de cercanía, por ejemplo, te doy un abrazo, lo Mm, que sea, saco la pistola, o sea, me refiero, tú no te das cuenta, yo la tengo en el bolsillo y a lo mejor te meto un tiro en el abdomen sin que tú te des cuenta y te debilito ahí.
Mm, ¿no? O sea, de la sí, otra forma, si te tengo que poner una pistola en la cabeza, a lo mejor te das cuenta. claro. Claro, Sí, es una claro, forma como pero más civilina, ¿no? De matar gente y más cuando una mujer no puede tirar de fuerza física, ¿no? La mayoría. mm, bueno, pues la investigación seguía, pero a ella todavía no habían dado, o bueno, no la habían relacionado a ella con los asesinatos, ¿no? Entonces, en julio, bueno, en ese año, también en julio, un vehículo se estrelló contra una reserva que había de por allí. Y cuando las personas fueron a auxiliar a los heridos del coche, pues vieron que eran Aileen y Tyra, y que el vehículo era de Peter Sims, que era uno de los cuerpos que había desaparecido pues, con anterioridad. Entonces, ya en enero del año 91, fue la propia amante, eh, Tyra, la que entregó a Aileen y confesó que era ella quien había asesinado a un montón de hombres y que les había robado para comprarle a ella regalos. Entonces, claro, aquí ya la otra pues no tenía mucha escapatoria porque ambas fueron detenidas. Lo que pasa que la única que realmente retuvieron fue a Eileen. Aunque bueno, la otra Ya. realmente era cómplice de asesinato, pero bueno, no sé por qué la dejaron libre. Sí, al El, menos había callado, o sea. ya, no sé. Porque, no sé, bueno, da igual. El caso es que al final, pues ella se confesó autora de los 6 asesinatos y contó que su modus operandi era parar a las víctimas en la carretera para mantener relaciones, alejarse a un lugar lejano y robarles y luego asesinarles. Lo que pasa es que nunca explicó por qué siempre disparaba 9 veces a los hombres. Y el inspector, la teoría que lanzó para explicar eso, era que ella lo que hacía era como que tenía un trauma con su padre, entonces que a todos esos hombres les disparaba porque en realidad estaba buscando a su padre. Me Pues, imagino que, no sé, le odiaría por algo. Mm, No sé. bueno, al principio has dicho que era abusada, ¿no? Sí, A lo mejor abusaba del padre. O el abuelo, entre puede, comillas. pues puede ser. A ver, A ver, bueno, Bueno, ella tenía odio hacia el género masculino en general en y ya general sabes. ya mm, está, sí. sí, Sí, sí. sí. Bueno, entonces cuando la declararon culpable, ella dijo que abusaron de ella. Entonces, para contar el primer caso, que es el de Richard, ella dijo que cuando mantuvo el encuentro con él, pues que él eh, como que le ató las manos al volante y en el volante pues había como arañazos como para justificar que ella había estado atada y que en un descuido, pues ella que se pudo soltar, coger el revólver, el dinero e irse y bueno, y dispararle, claro. Y esta fue la explicación de la primera víctima. Y los psicólogos, pues al estudiarle y tal, dijeron que era difícil que eso se lo estuviera inventando porque todo lo estaba contando como con todo lujo de detalles. Entonces, en su juicio, que fue el 31 de marzo del 92, eh, ella no quiso admitir la culpabilidad y tampoco quiso declarar. Se acogió a un derecho que hay para no declarar y no dijo nada. Solo dijo que lo sentía por las familias y que era consciente, pero que siempre lo hizo por su propia defensa. Lo que pasa que el jurado pues determinó que era el culpable por delito de asesinato y fue condenada a pena de muerte el 7 de mayo de ese año. Y cuando le dijeron la sentencia, ella se dirigió a los jueces con esta frase, que bueno, la he apuntado porque me parecía, no sé. Curiosita. Sí, dijo, gracias, mientras yo subo al cielo, todos vosotros os pudriréis en el infierno. Yo maté a esos hombres con frialdad y lo haría de nuevo. No hay por qué mantenerme viva porque volveré a matar. Soy una asesina en serie. El odio recorre mi cuerpo, pero he hecho las paces con Dios y estoy preparada para la muerte. Ah, mira, mira ella. Muy bien. Sí. Ha hecho las Y paces esto con lo decían Dios. en... Eso lo cura todo, vamos. Sí, sí, sí. No, luego al final dijo que sí que lo he hecho, venga, ya está. Y me Sí, imagino al primer marido diciendo, menos mal que me dio un cañazo, porque si no me caso con esta loca.
Ya ves. Bueno, el ¿sabes? María a lo mejor ya estaría muerto porque tenía 76 años, Ah, esto es bueno, del sí, eso es verdad. 92. Bueno, pero ese hombre podía haber fallecido antes si llegase por esta mujer. Mm. Total, que hasta el año 2000, bueno, seguía todavía, era el año 2000 y todavía no habían ejecutado la pena de muerte. Porque, bueno, ya sabéis que la gente pues pidió recursos y tal, porque ella Sí, siempre decía que actuó en defensa propia, aunque realmente con esa frase que le dijo a los jueces lo estaba admitiendo, pero bueno, no sí, en el sé. momento ese que le salió como la rabia, es como que salió todo lo que pensaba de verdad, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, en la televisión, porque le hacían entrevistas y tal, ella decía que era en defensa propia y que, bueno, que también lo hacía porque temía que si, por ejemplo, no atracaba ni tenía dinero para pagar el piso donde vivían, pues que la amante la iba a abandonar. Entonces, bueno, eran los motivos que ella daba. Pero claro, al final ella sí que quería la pena de muerte, o sea, porque para ella era peor estar en la cárcel que morirse. Sí, prefería, era una liberación para ella. Sí, y de hecho, pues la pidió varias veces porque ella decía que estaba cuerda, ¿sabes? Que no quería morir porque tuviera enajenación mental o algo así, sino porque quería. De hecho, pues claro, pasó por el detector de mentiras para ver si era verdad. Y claro, la declararon competente y cuerda. Así que al final sí que firmaron la orden y el 9 de octubre del 2002, pues murió. Y bueno, este caso pues es bastante famoso y ha salido como hemos dicho, la serie, en American Horror Story. Y mira, también tengo que apuntar, a ver, también. Ah, no, es que tengo que apuntar una cosa de lo tuyo, Sonia, del hotel Ah, Cecil este. vale. A ver. Sí. No, claro, pero es que es de la serie de la temporada de Hotel, Ah, vale. o sea, no sé cuál es de todas, pues que ahí hay muchas tramas que están basados en la del Hotel Cecil Ujú. y en la serie se llama Hotel Corte, que hay en esa temporada sale el asesino en serie James March o el acosador nocturno, que es el que has dicho tú. Sí. Y bueno, pues a esta mujer también se la conoce como el monstruo y la doncella de la muerte. No sé, no, joder, Sí, y en alcha. películas, la película fue Monster, que la interpretó Charlize Theron. Ujú. Y ya está. Esa es su historia Sí, sí, joder. La gente, ¿eh? O sea, es la primera Madre mía. asesina en serie, digamos, sí, reconocida, ¿no? de Como los tal. Estados Unidos. Sí, Ah, Mm, sí. muy bien. Sí, sí. Mujer, sí. No Mujer, sé. mujer. De hombres no he buscado quién es el primero, pero de mujer es esta, en teoría. Ujú. no, ya ves. ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo que sobre todo las mujeres asesinas en serie, debido a que no pueden tirar de la fuerza, hay muchas asesinas en serie a lo largo de la historia que no se sabrán que eran mujeres porque utilizarían veneno, ¿sabes? Algo como más civilino. Mm. Pues Mm. mira, sí puede ser, claro. Sí. Sí, sí. Bueno, al final es más elegante también. Bueno, porque al final tú tienes que tener otros recursos, ¿no? Si no tienes la fuerza, utilizas otros. Claro, pues por eso. Esto es Es más así. elegante. No sé. Menos asqueroso. No sé. A ver, bueno, es que llamarlo elegancia. Estaba A pensando lo ver, mismo. podemos Vamos a utilizar llamarlo. otro término, ¿no? Pero elegante, bueno. Vamos a llamarlo elegante por buscar una palabra. Claro, qué elegante como la ha matado. Qué clase. ¿No? Bueno, a ver, Más claro. sutil, más sutil. Vamos a dejarlo Eso, así. más sutil. Vamos a decirlo más sutil. Sí, sí, sí. Venga, vale. Bueno, venga. Cuenta Vamos ya con el tú último caso. con el caso estrella Sí, de, a ver, de hoy. vamos a hablar de alguien que es muy conocido y en este personaje se han inspirado para hacer la película famosísima de Psicosis o la película El silencio de los corderos, es decir, dos grandes clásicos del cine se han inspirado en eh, esta persona. Ujú. Entonces, vamos a hablar de él, que es Ed Gein. Y por supuesto, como de ¿Cómo? todos los que hemos ido hablando, hablaremos o empezaremos hablando un poco de su infancia, que, sorpresa para nadie, fue rara. Em, Ed Gein, que es como se llama, nace en 1906 en Wisconsin, en el seno de una familia disfuncional. ¿Vale? Su padre es alcohólico
como no podía ser de otra forma, y no podía mantener su trabajo estable. Y su madre, y aquí la figura de la madre es muy importante, su madre se llama Augusta y era una mujer muy religiosa, muy, muy, muy religiosa y súper autoritaria con la familia. Entonces, Augusta desprecia a su esposo, pero como no creía ella en el divorcio, porque, como os he dicho, era súper creyente a nivel cristiano, entonces al final esto le hace proyectar a ella pues todas sus frustraciones y tener una necesidad de control muy grande hacia sus hijos, que son 2 hijos, Ed y Henry, ¿vale? Entonces, Augusta considera que la sociedad está corrompida y es pecadora, la madre. Entonces, a medida que crecen los hijos, Ed, lo que va pasando con él es que se va manteniendo cada vez como más apartado de los otros niños y de cualquier influencia externa que no sea la de Augusta, ¿vale? Porque ella insistía en que el mundo estaba lleno de pecadores. Así que al final tanto él como su hermano crecen prácticamente aislados de la comunidad y con este tipo de creencias que les inculca a la madre. ¿Qué pasa? Que la madre les inculca una visión del mundo en el que la mayoría de las mujeres para ella son consideradas inmorales y promiscuas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esta señora les daba lecturas de la Biblia centradas en la inmoralidad, en la condena, en los castigos divinos, todo esto diariamente, ¿vale? Entonces, esta educación tan extrema, ¿no? Desde que sus hijos son, vamos, recién nacidos, pues al final van haciendo que puedan generarse pues ciertas paranoias o favorecerse ciertos trastornos mentales, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí se genera una relación madre-hijo enfermiza, ¿vale? Y él desarrolla una devoción obsesiva por la madre, ¿vale? La ve como una figura, como una santa, ¿vale? Como la única mujer digna de respeto en la vida. Es como ve Ed a su madre. Y aparte tiene como ese miedo y amor hacia ella, pues ese tipo de relación, ¿no? Porque ella al final es el único referente en la vida de este tipo, ¿no? Entonces, él, para él su madre era pues, algo místico, ¿sabes? O sea, como que incluso algo divino, ¿no? Una deidad. Sí, al Sí, final sí. es su único referente. En 1944, Henry Gain, el hermano, muere en circunstancias que son misteriosas. Uy. Porque mientras ayuda a la madre a limpiar el terreno de la granja, quemando maleza, el fuego se descontrola, pierden de vista a Henry durante el incendio y cuando llegan los bomberos, Henry es hallado muerto. Pero ¿qué pasa con esto? El cuerpo no mostraba signos de quemaduras, sino de hematomas en la cabeza. Entonces, aunque la policía consideró la muerte totalmente accidental, ¿vale? Sí que se especuló durante una temporada de que Ed pudo haberlo matado. ¿Por qué? Porque decían que Henry había comenzado a cuestionar las enseñanzas de la madre. Oh. Entonces, claro, ya empezaba a mostrar señales de querer separarse de ella Ya. y eso pudo generar. ¿Qué pasa? Que la muerte del hermano deja a Ed encima completamente solo, con la madre. Y después de la muerte de Henry, Ed empieza a obsesionarse aún más todavía con la muerte. Y se obsesiona con la anatomía humana, ¿vale? Entonces, bueno, pues en apariencia Ed sigue siendo para el pueblo un hombre extraño, pero inofensivo. O sea, tampoco... ¿Qué pasa? El catalizador de todo. ¿Qué pasa en 1945? Augusta Yo vi sufre un esto. derrame cerebral, ¿vale? Seguido de otro que la debilitó completamente. Y Ed la cuida hasta la muerte el 29 de diciembre de 1945. Ahí muere la madre de Ed. ¿Qué pasa? La muerte es, para él, su único fuente de apoyo emocional, la persona que dictaba las reglas de su vida. Para él es un trauma esto. O sea, ¿por qué? Porque pues eso, la relación que tiene con la madre ha sido enfermiza y él se encuentra con que se le ha ido su divinidad.
Entonces, él, cuando fallece la madre, sella las habitaciones donde ella solía estar en la casa y las convierte como una especie de santuario, ¿no? En su honor. Y pasa cada vez más tiempo en las zonas menos cuidadas de la casa, pero las habitaciones donde estaba la madre quedan intactas. O sea, es como una especie de museo, Ujú. ¿vale? O sea, no entra ni las toca ni nada. Simplemente las mantiene Las perfectas mantiene. como estaban, Vale, vale. sin que nada Pero el resto de la casa sí que se va deteriorando, Ujú. pero esas habitaciones no. ¿Qué pasa? Que después del fallecimiento de la madre, él empieza a leer sobre anatomía humana, sobre exhumación de cadáveres y se obsesiona muchísimo con la posibilidad de traer a su madre de regreso o Ujú. incluso transformarse en ella, Buah, ¿vale? ya. Sí, sí. Entonces, él comienza a visitar el cementerio de Plainfield, que es el pueblo de donde era, Ujú. y durante las noches lo que hace es que exhuma cuerpos de mujeres que habían fallecido recientemente con características similares a la madre. Entonces, él usaba partes del cuerpo y empieza ya a utilizar determinadas partes del cuerpo, la piel o huesos y demás, para, para hacer objetos y trajes, ¿vale? Pero una cosa. Cuando exhuma los cadáveres, Sí. allí no hay nadie que le diga, oye, esto no se hace. Entiendo que a lo mejor entraría, se saltaría las normas, es un pueblo pequeñito o lo que sea, pues a saber la seguridad que había Sí. en aquella época y él A iba lo por mejor no las había noches nadie allí vigilando ni y nada, claro, ¿no? exhumaba, claro. Y luego, no sé, encontraban ahí aquello levantado, la tierra levantada, y nadie sospechó nada ni. Bueno, No sé cómo, o sí, sea, me refiero, claro, claro, yo es que es entiendo que una a lo época un mejor poco rara, sí. Sí, es sí. una época un poco rara y si él luego lograba como medio, porque aparte tú Sí. sabes que en Estados Unidos, pues yo qué sé, no sé si luego él lo dejaba medianamente decente o a Hmm, saber. puede ser, ¿Sabes? Pero claro. él sí que lograba, o en el pueblo pensarían que era pues un robo de cuerpos por lo que sea, o Hmm, a saber. vale. Entonces, ¿qué pasa? Que él empieza a utilizar la piel de las víctimas, bueno, en este caso no de las personas que exhuma, para confeccionar máscaras y trajes, Ay, qué ¿vale? horror. Sí. Él llega a hacer un traje completo con la piel de varios cadáveres Ay, ay, para vestirse y sentirse en su mente como su madre. ay, qué horror. O sea, fíjate Ya, o sea, ya. hasta qué punto llegamos. Madre mía. Y los huesos los utiliza para hacer como decoraciones, utensilios, Hmm. en fin, eh, es una cosa increíble. ¿Qué pasa? Tú dices, bueno, y en el pueblo nadie sospechaba nada. En el pueblo es verdad que Gain era percibido, ¿no? Entre el pueblo como alguien raro, ¿no? El típico rarete, un hombre callado, torpe, algo infantil, ¿no? Hmm. Bueno, que ayudaba a veces a los vecinos con trabajos pequeños. Hmm. Y es verdad que los vecinos notaron que él tenía como una fascinación por temas oscuros o relatos de crímenes, pero al final como la apariencia del tipo era como inocente y el Sí. comportamiento que tenía él siempre era sumiso, Hmm. pues nadie pensó que esta persona pudiera considerarse peligrosa. Y ahora aquí vamos, ¿vale? En 1954, Mary Hogan, que es una tabernera de Plainfield, desaparece sin dejar rastro. Hmm. Se encuentran rastros de sangre en el bar, pero no hay sospechosos claros. Entonces, este caso se investiga, pero es infructuoso, es decir, no encuentran absolutamente nada. Bueno, como spoiler, ya diré que años después en la granja de Ed Gein se encontrarían los restos de Hogan, ¿vale? Ay. Entonces, ahora, esto pasa en 1954, el 16 de noviembre de 1957, Bernice Warden, que es la dueña de una ferretería, desaparece, ¿vale? Hmm. ¿Qué pasa? Que su hijo, Frank Warden, era ayudante del sheriff y cuando llega al negocio esa tarde encuentra que no está su madre y ve rastros de sangre en el piso. Y lo que decide, de forma muy inteligente, es revisar el libro de ventas de la ferretería Ah. y ve que la última venta registrada era un galón de anticongelante
a Ed Gein. Entonces, eso levanta las sospechas, ¿no? Ya que era conocido en el pueblo como la persona rara, aunque no lo consideraban violento para nada, pero bueno. ¿Qué pasa? Que Frank informa a sus superiores y le dice, oye, mira, ha desaparecido mi madre y el último persona es Gein, que ha comprado. Y la granja de Gein estaba ubicada a las afueras del pueblo, en una zona así que estaba aislada, rodeada de bosque y demás. Y los oficiales llegan a la granja pensando que, bueno, a ver si con suerte encuentran a Gein o encuentran alguna cosa. Realmente no esperaban encontrarse mucho. O sea, al final, bueno, pues tú vas y dices, a ver si encuentro pues una gota de sangre o algo sospechoso o no me cuadra lo que me cuenta. Pues van con esa intención, ¿no? Los oficiales de policía para poder interrogar a esta persona. Entonces, se encuentran con que Ed Gein no está en su casa, ¿vale? Así que van al cobertizo que logran abrir y la policía se encuentra algo que no esperaría encontrar absolutamente para nada. Se encuentra el cuerpo de Bernie Warden colgado boca abajo, decapitado, eviscerado, está abierto de par en par, como si se tratara de un animal que acabara de cazar. Y el cuerpo está desangrándose, ¿vale? O sea, está desangrando como un animal. ¿Qué pasa? Que los policías, todos los que vieron aquella escena, comentan que muchos de ellos se tuvieron que salir por la imagen tan brutal, porque no sospechas. O sea, claro, obviamente tú vas a preguntar a un vecino que parece ser que, bueno, es el único que puede tener información o puede ser sospechoso y te encuentras eso. O sea, obviamente no esperaban encontrar algo así. ¿Qué pasa? Que cuando los oficiales vieron eso, bueno, muchos dicen que jamás pudieron olvidar esa imagen el resto de sus vidas. No me extraña, tampoco. Y claro, lo que dicen es, vale, tenemos entre manos algo mucho más atroz de lo que podíamos sospechar. Entonces, tras eso, lo que hacen es, bueno, vamos a registrar el resto de la casa y lo que pasa es que se encuentran un escenario aún más escalofriante de lo que podían pensar, porque en el interior de la casa hay restos humanos y objetos hechos con partes de los cuerpos por toda la casa. Claro, tú imagínate esa escena. Ay, mira qué horror, tío. Debe ser. O sea, se encuentran dentro de los objetos que se encontraron máscaras faciales, había máscaras hechas de piel con el rostro de víctimas que Gein utilizaba para convertirse un poco, ¿no? Como decía que sentía que estaba cerca de su madre y todo eso. Cráneos que utilizaba como tazones, Ay. o sea, como recipientes, ¿no? Decorados. Se encontraron diversas partes del cuerpo humano cosidas en forma de traje completo, que esto es lo que usaba para sentirse como la madre. De hecho, el traje incluía un corsé de torso humano y pantalones de piel, o sea, una verdadera atrocidad. Un cinturón hecho de pezones humanos se encontraron también. Dios. Sí. Ay. Y cabezas reducidas tenía que decoraban la casa. O sea, luego aparte tenía trozos de la piel que utilizaba para decorar y para forrar, pues para tapizar las sillas y las tulipas de las lámparas. Uf. O sea, tú imagínate entrar a esa casa Uf. y encontrarte no sé cuántas cabezas reducidas, no sé cuántas cosas hechas con piel humana. Era, claro, se encontraron de pronto, se encontraron la verdadera casa de los horrores. Madre mía. Quería solo entrar ahí y oler el Eso te iba olor. a decir, que olería mal eso. Hombre, olería mal, claro. O Buah, tío. sea, él es verdad que yo creo que miraba cómo tratar la piel, rollo, cómo curtirla, ¿no? De alguna forma. Pero tenía que haber un olor bastante fuerte en esa casa. Entonces, o sea, yo me imagino a la policía que tú piensas que vas a interrogar a una persona a ver si ha hecho algo y te encuentras eso. No hace falta interrogarla, creo. ¿Qué pasa? Que cuando lo que hacen es arrestarle, obviamente, y lo llevan a comisaría, y él comienza a confesar los detalles de todas sus actividades, ¿eh? Con una frialdad, aparte, o sea, él empieza a decirlo todo. Explica que solo ha matado a 2 personas. O sea, él reconoce, antes de que se encuentren los restos, él reconoce que a Mary Hogan en el 54 la mató y que a Bernice Warden también la ha matado. Y admite haber profanado muchísimas tumbas, ¿vale?
donde se desenterraba cuerpos de mujeres que habían fallecido recientemente y cuya apariencia pues les recordaban un poco a la madre, ¿no? Em, y Gain explica que su obsesión con estos cuerpos era una forma de recrear su figura materna y que cuando se ponía los trajes buscaba sentir que su madre estaba presente en su vida. O sea, al final él era una forma como de volverse en su madre en su mente, ¿sabes? Sí, sí, sí. Era una cosa como muy, muy llamativa. Entonces, al final, lo que pasa con el caso es uno al final de los más impactantes, ¿no? de la criminología, porque por un lado muestra el abuso emocional y la influencia de una figura autoritaria, cómo puede distorsionar la mente humana, ¿no? Sí. Y por otro lado, pues todo, ¿sabes? Todo Sí. esto. Al final, cuando detienen a Game, ¿no? ¿Qué pasa? Que después de su arresto es sometido a unas evaluaciones psiquiátricas, obviamente, después de haberte encontrado ese panorama, pues a un psiquiatra al menos que te vea. Eso así como de pronto. Y los médicos concluyen que padece esquizofrenia paranoide. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los médicos dicen, vamos a ver, señores, esta persona está en pleno brote psicótico, está psicótico perdido ahora mismo. Ustedes no le pueden juzgar, porque él, en este instante, o sea, me refiero que no sabe que no sabe nada. O sea, que está en plena paranoia. Entonces no puedes juzgar a una persona que ni siquiera va a comprender el carácter de su juicio. O sea, Ya. no puedes. Entonces lo que dicen los psiquiatras es que tiene que internarse en una institución psiquiátrica y cuando ya esté estable se le juzgará. Entonces, durante más de una década, él permanece en tratamiento en el centro psiquiátrico. Recibe muchísimas terapias que buscan estabilizar un poco la condición mental que tiene. A él se le describe durante todo ese tiempo, 11 años estuvo en esa institución, como un paciente modelo. Hostia. Colaboraba con el personal, no causaba problemas. ¿Qué pasa? Que eso contrastaba muchísimo con lo que había hecho esta persona. Entonces, en 1968, por fin, los médicos dicen, mira, ahora mismo con esta condición psiquiátrica controlada sí es apto para comprender las implicaciones de sus actos, ¿sabes? Y Sí. puede participar en su defensa. O sea, ahora mismo sí que se le puede juzgar de forma justa. Entonces, él es llevado a los tribunales, no utilizan un jurado popular para él, ¿vale? Es un juez. Y al final, aunque él confesó el asesinato de Mary Hogan, las autoridades decidieron no incluir este cargo en el juicio, ¿eh? ¿Por qué? Joder. No lo sé. Por el deterioro del caso tras tantos años, decían, Bueno, a lo mejor ha prescrito, ¿no? no lo sé, decían que por el de Bernice Worden que sí, que sí que se le iba a juzgar. Entonces el abogado defensor, pues al final eh, llevan a cabo pues lo que te he dicho, el juicio sin ese jurado popular y lo que dicen es que la decisión recaiga exclusivamente en el juez, ¿no? Entonces, ¿qué dice el juez? El juez dice que, que este señor es culpable al final, ¿vale? Pero mentalmente enfermo. Es decir, encuentra culpable del asesinato, por supuesto, pero con la salvedad de que es por una enfermedad mental. Entonces, el juez determina que sí es responsable y que es culpable, pero por razón de locura. Esas son las palabras que dijo el juez. El veredicto que se sentenció fue culpable por razón de locura. Entonces, debido a este veredicto, en lugar de ir a prisión, él es condenado a permanecer internado en un hospital psiquiátrico de por vida. No. Nunca va a poder Hostia. salir de esa institución psiquiátrica. Entonces, inicialmente él es enviado a Central State Hospital,
para criminales insanos. Es una institución que es para criminales. Y más tarde, en los 70, es trasladado a una institución mental en Madison, Wisconsin, donde ella pasa el resto de su vida. Y, curiosamente, es descrito como un paciente a lo largo de su vida. Él muere con 77 años, finalmente, en esta institución, Joder. en 1984, por una insuficiencia respiratoria. Y durante todos esos años, los médicos dicen que él se adapta a la rutina, es un paciente sumamente tranquilo y cooperador, participa en todas las actividades del hospital y los médicos de hecho le consideran un paciente sin riesgo para los demás. Él está, por así decirlo, libre, ¿no? Por la institución. Y es enterrado en el cementerio de Plainfield, ¿vale? Junto a la tumba de su madre. Pero su lápida original fue vandalizada en repetidas ocasiones que... Y aparte, bueno, eventualmente robada por coleccionistas macabros, ¿vale? Entonces, las autoridades lo que tuvieron que hacer es dejar a la tumba sin ninguna identificación visible, para que la gente no fuese a hacer cosas Ah, a esa hostia. tumba. Entonces, está en el cementerio, pero no tiene ningún tipo de identificación para que la gente no sepa cuál es la tumba Hmm. de este tipo. Para que no lo exhuman, como Mm. hacía él. Entonces, pues este es un poco el caso que también en Estados Unidos se abrió un debate porque se planteó la discusión de cómo abordar los crímenes cometidos por personas con enfermedades mentales graves. Hmm. Claro, Ya. porque es complicado, ¿no? Hmm. Y al final, pues por lo que te digo, Psicosis se basó en esto, El silencio de los corderos. Hmm. Todo este tipo de películas se basaron en este personaje, porque en Psicosis, bueno, no sé si alguien ha Sí, visto la película, la sí. figura de la madre, ¿no? Es No, eso. no, es que Sí, estabas describiéndolo y es que no me venía otra cosa a la mente que la película de Psicosis. Sí. El tío así con esa apariencia de buena gente, amigable con todo el pueblo, ayudando a la gente, muy... Sí, sí, pues que Claro, es que al tal cual. final es complicado porque este tipo tiene una percepción de la realidad que está distorsionada, o sea, tiene una Hmm. esquizofrenia paranoide Hmm. que está sin tratar, que está arribísima. Entonces, pues al igual, o sea, me refiero, el otro era un tipo que era un cabrón y ya está. Este es un Ya. tipo macabrísimo, pero tiene una enfermedad mental Hmm. diagnosticada. Entonces, bueno, ¿sabes? O sea, ¿quién es peor de los dos? Yo diría que Bueno, el otro, pero ¿vale? Pero sí. bueno, que cualquiera juzgue, Los porque al dos final, casos en todo, bueno, los dos y casi la mayoría de los casos de sí, asesinos así son la infancia, tío. sí, es muy curioso. La Además, infancia es súper importante, ¿eh? es muy curioso es cómo donde te formas realmente. Mm. Sí, sí. Estados Unidos es una cuna de asesinos en serie enorme. Sí, sí, joder. A lo mejor nos debemos plantear que si hay gente con, mucha gente con pocos recursos, que tiene vida complicada en Estados Unidos, que no tiene acceso a programas de salud mental, Mm. Ya. en fin, esa salud que no está financiada. Es que allí es complicado, ¿eh? Todo este tema también. Aquí porque Claro, es tenemos que la es seguridad más probable. social, que va como va, pero bueno, tenemos una seguridad social que va, que funciona, que joder. Sí, Va tarde en muchos pero, casos, pero bueno, pero va. pero allí es Y claro, que, allí no. Allí no tienen. claro, gracias allí yo creo que la gente con pocos recursos, o sea, al final es una cuna enorme de personas con asesinos en serie. Claro. O sea, es una fábrica. Mm. Porque se dan muchos casos de gente con problemas de alcohol, porque tiene problemas económicos, problemas de droga, que maltratadores, que abusan de su... O Mm. sea, hay un montón de colgados por Sí, metro sí. Y luego cuadrado en cuanto a... también lo facilita que ahí cualquiera se compra un arma, ¿sabes? Eso al Sí, claro. final Sí, eso aparte, sí, sí. No, también te sí, da sí. facilidades Mm. y muchas. Entonces, bueno, pues es complicado, la verdad, el tema de... O sea, obviamente hay gente que es
como de monstruos, porque para mí son monstruos por todos lados. O sea, desde aquí en España hay casos del pedazo de cabrón que mató a sus 2 hijos sin ningún tipo de resentimiento porque era un psicópata, hasta, o Sí. sea, hay casos, ¿no? O sea, Sí. pero es verdad que es muy curioso el ratio que tiene Estados Unidos. Y lo de este tipo, el final, que bueno, lo hemos dejado para el final porque al final en este tipo se han inspirado películas potentes. De las buenas. Películas buenas, Bueno, es además. que Muy buenas. todavía me acuerdo la primera vez que vi Psicosis. Me quedé loquísima con el final. Es que no me lo esperaba para nada. Y mi padre al lado riéndose, ¿sabes? Era muy pequeñita yo, pero claro, estas pelis ya me gustaban. Míratela, míratela, que te va a gustar. Hostia, el final, tío, no me lo esperaba para nada, ese final. Y claro, era todo esto. El tío loquísimo con su madre ahí en la casa. Muerta. No, claro, claro, sí, Y claro, en sí, es todo que eso momento te es hacen ver una... pues que esa señora sí está viva, ¿no? Sí, la señora está ahí, sí. Me quedé loquísima, era muy pequeña, por eso ahora, hoy en día a lo mejor no me impresionaría tanto, aunque es muy buena peli igualmente. Por favor, Pero la ese gente que no final, ¡oh! considere spoiler a esto, ¿eh? Que han pasado muchos años. O sea, No, ahora no, prescrito el spoiler, ¿eh, no, no. señores? Uy, por favor, que si quieres lo borro, pero vaya. No, no, no ha prescrito el spoiler. Vamos, si no ha prescrito este spoiler, ya no ha Sí, prescrito ninguno, ¿eh? no, También te lo digo. no, no, tiene muchos años, ¿no? Y El silencio de los corderos, me la vean ustedes si no la han visto, por favor, te lo pido. Peliculón también, la vi hace poco también y te quedas loco. Sí, sí. ¿Sabes que es muy curioso que Anthony Hopkins sale poquísimo? Sí, es O verdad. sea, el otro día lo leí, ¿sabes? Sí, es Y verdad. sale poquísimo. Sí, es O verdad, sí. sea, sí, sí. O sea, no me acuerdo Sí, cuántos pero lo minutos. poco que sale da miedo. Sí, 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 sí. lo hace muy bien. Sí, Joder, es que sí, lo hace muy bien. espectacular ese señor. Pero es verdad que él solo sale, vais a alucinar, ¿eh? 17 minutos sale en pantalla nada más. Sí, ¿Cómo te sí, quedas? sí, sí, sí. No le hace falta más, es que lo borda. No le hace falta más. No, no. Claro, a ver, las escenas en las que está... ¿Cómo se llama esto? Que no es la cárcel, ¿cómo se le llama esto? Donde están... Bueno, da igual. Ese sitio así que Sí. de cristal y todo esto, claro, tampoco no lo pueden alargar mucho, ¿no? Porque este tío está ahí metido. Pero, No, cómo claro, es le come que la olla y todo? Bueno, bueno, bueno. Uf, sí. Es que al espectacular. final, ¿sabes qué pasa? Que la calidad que tiene de actuación, claro, es que se gana un Oscar, es que fue tan grande, que es como, tío, Sí, si es que en esos 16 minutos estás siendo sí, Dios. sí, 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 sí. Pero es que el otro día lo leí y digo que solo sale 16 minutos en toda la película. Sí, es Y a verdad. mí me parece que sale todo el rato. No, que va, que va. Pero sí es verdad que en todo momento estás esperando a ver cuándo vuelve a verlo, porque es que es el momento más increíble, más espectacular. Pues esos son los casos que hemos contado hoy que son de levantar estómago, la verdad. No vamos a decir que hoy el tema ha sido, Telita. No ha sido mm, para sensibles. sí, que sea un poquito sensible y que la impresión de estas cosas, pues a lo mejor se ha puesto un poco mala, pero Hombre, sí, tampoco es lo mismo escuchado que visto. depende de la imaginación que tengas. Hmm. Hombre, yo no me lo he querido imaginar mucho porque a mí me da asco. Sí, yo te iba a decir, yo conozco a personas que se han mareado de imaginar cosas y Ya está en está, este ya lo podcast. sé. Claro, no le ha hecho falta verlo, ¿eh? Ya. Bueno, si queréis buscar Hotel Cecil, escucha, no da miedo el hotel, porque da miedo lo que pasa dentro. No, claro, claro, eso no da miedo, eso no da miedo. Lo que sí da miedo es la imagen de la Elizabeth Short, porque hay fotografías, hay imágenes de la cuando bueno, mutilada y eso. Eso sí que da No, miedo. no, prefiero no verla. Esa prefiero no verla, Y la imagen del porque me parece ascensor terrible. con la otra chica, la Elisa. Eso yo lo he visto, porque es Sí, que sí, tú sí, cuando sí. has dicho eso yo lo he visto porque es que me Sí. suena todo lo que tú has Fue, dicho y eso yo lo he visto. fue muy Lo del nombrado ascensor, y todo aquí eso. sacaron también documental y todo. Mm, Eso sí que da mal sí, sí, rollete, pero en mi caso podéis pues poner la eso. imagen que no os va a asustar, que el Hotel Cecil es un edificio bastante normal, muy alto, muy grande y poco feo también habría que decir. Ya está. Bueno, en mi caso tampoco da miedo. O sea, Hmm. Bueno, son pero asesinatos con pistola. hmm, Tampoco he mirado si había imágenes. seguro, O sea, de seguro, ellas No, sí, no. pero seguro
pero me refiero que a fin de cuentas no es como lo que ha dicho Gema del último, ¿sabes? Que Ya, eso da ya, ya. asco. Eso da asco. No, lo del último es una locura. Sí. Por favor, gente que tenéis hijos. La infancia es muy importante. Lo he pensado Por antes, digo, favor. esto hay que decírselo, por favor, madres y padres del mundo, por favor. Eduquen bien a sus hijos, no los encierren en sus casas. Sí, por favor. Que- Luego se puede torcer igual por otro lado, pero Sí, pero ya... ya le ponemos las cosas más difíciles a las cabezas, ¿sabes? Sí. Ay, sí. Con esto ya concluimos este podcast que ha sido larguito. Sí, sí, hoy, Sí, hoy yo ha creo quedado que largo, va a ser claro. este nuestro récord, ¿eh? Sí. Igual 1 que sí. minuto Más 44 largo. tengo yo. Será 1 hora. Hay 1 minuto, 1 hora. Perdón, mira, es que ya. Mira, es que son la 1 menos cuarto y estoy un poco ya. Somos nocturnas, Somos somos nocturnas. grabadoras Yo no. nocturnas. Mm. Yo no. Bueno, mira, casi, ¿eh? Porque el de las pelis del terror son 1:35. Uy, Hemos Ya ganado. lo hemos Bravo. superado. muy bien, muy bien. Bueno, pues Está nada, bien en vamos realidad, porque a... como tampoco subimos mucho contenido semanal ni nada por el estilo, pues oye, pues uno larguito de vez en cuando está bien. Ya, No. bueno, los estoy subiendo ahora mensuales. Cuando ya tengamos más, a lo mejor los subo más, Claro. más, Seguiditos. más seguidos. Vale. Sí. Así que bueno, pues nada. Ya despido. Vale. ¿No? ¿O queréis decir algo más? Sí, No, yo ya no tengo Vale. más aporte. Bueno, pues nada. Pues muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente podcast. Chao. Adiós. Chaitos.